Hola mi apreciado hermano y amigo. Si este mensaje te ha inspirado a crecer espiritualmente, es posible que también pueda ser de ayuda espiritual para otros. Por lo tanto, pedimos tu colaboración compartiendo este mensaje con tus contactos y compartiendo este mensaje con hermanos en Cristo que necesiten ayuda espiritual. Te pedimos también que te suscribas al canal de la Iglesia Diestra de la Majestad y además de eso pudieras darnos un like. También pudieras pulsar la campanita de notificaciones para que seas notificado cuando estemos publicando otro tema espiritual que pueda ser de ayuda para ti. Muchas gracias por tu colaboración y esperamos que la ayuda espiritual que puedas recibir sea también una ayuda que puedas compartir con otras personas. Dios te bendiga, Dios te ayude y que la gracia de Dios esté con todos nuestros oyentes. Hemos estado recorriendo una buena parte de la historia humana y esa parte de la historia humana han sido bastantes años porque hemos recorrido una cantidad de años, aproximadamente unos 2000 años antes del diluvio, cuando los días de Noé se completaron con el diluvio por causa de la maldad del hombre, y Noé es una de las personas que pudo vivir en dos etapas diferentes, ¿no? Antes del diluvio y después del diluvio un tiempo. También hicimos un recorrido luego de eso de entre unos 900 y unos 1000 años hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por causa de sus pecados y de su inmoralidad, que ya estudiamos la vez pasada, en el encuentro pasado. Y bueno, todas estas cosas nos han llevado a ver cómo la sociedad humana es capaz de rebelarse tanto contra Dios, que se separan de Dios completamente, se olvidan de Dios completamente, y que al olvidarse de Dios completamente, la sociedad queda desprovista de la espiritualidad y la santidad necesaria que Dios exige a cada ser humano. Y eso ha hecho de alguna manera que Dios haya tomado la determinación de destruir a esos seres humanos que están en esas condiciones. La sociedad entera, con excepción de 8 personas nada más, fue destruida con el diluvio, y luego en Sodoma y Gomorra fue destruida todas esas dos ciudades por completo, y solamente se salvaron 3 personas, Lot y sus 2 hijos. Casi a punto de que se salvaran 4, pero la esposa de Lot miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Así que en esta segunda oportunidad se salvaron solamente 3 personas en Sodoma y Gomorra. Dios toma la determinación porque de alguna manera las sociedades humanas son capaces de pervertirse hasta el punto de olvidar a Dios por completo. Y en nuestros días ha habido ciertos precedentes de eso, y ha habido algunas de las sociedades humanas que hemos conseguido hoy día han sido capaces de rebelarse contra Dios hasta tal punto de que uno pudiera pensar que esos sitios han sido destruidos de esa manera por causa del mismo pecado. Estaba viendo esta semana unas noticias a través de un video que recibí de alguien que también trata de estudiar la palabra de Dios de alguna manera, y me envió, yo me imagino que después de oír algunas cosas de las que hemos dicho acerca de los últimos días en las exposiciones que tenemos allí por las redes, que él me ha estado escribiendo y me ha estado diciendo algunas cosas, y envió este video. Allí hay algunas historias de algunas ciudades interesantes que fueron destruidas en nuestro tiempo, ya para nuestra época, para ver unos precedentes muy parecidos. Y me quedó en mi mente una ciudad de China que se llamaba Chingping. Es una ciudad bastante pequeña que le llegaron a llamar la Sodoma moderna. Ese fue uno de los nombres que recibió
en su tiempo porque vivía en tanta inmoralidad y tan apartados de Dios que fueron capaces de compararla con la Sodoma antigua y le llamaron la Sodoma moderna. Bueno, sucedió que en ese lugar, hace unos pocos años atrás, unos 20 o 30 años atrás, que esa ciudad fue destruida por completo por un terremoto. Hubo un terremoto que superó los 8 grados y ese terremoto tumbó absolutamente todas las construcciones que estaban en esa ciudad. Esa ciudad, yo me imagino que sucedió eso, de caerse todas las construcciones por la inestabilidad del terreno en la que está construida, pues estaba construida en medio de 2 montañas. Ahí estaba construida, entonces eso hace que de alguna manera el terreno sea más inestable. Y se destruyó por completo. Muy pocas personas quedaron vivas. Bueno, el gobierno de China, por alguna razón que no está en la historia que me enviaron, decidió reconstruir la ciudad e invirtió millones de dólares en esa reconstrucción. Hicieron escuelas nuevas, museos, toda una ciudad mucho más moderna de la que había cuando fue destruida. Y como 2 años después, hubo un deslave, una lluvia tan torrencial que las montañas que estaban en sus lados se ablandaron tanto que se vinieron sobre la ciudad y la sepultaron. Y fue destruida otra vez, se la llevó, y todo ese barro que estaba tan blandito que se ablandó con el agua, se llevó gran parte de lo que había construido nuevo. Y fue destruida por segunda vez. No está en la noticia, no conseguí nada que diga que la han vuelto a reconstruir o que hay habitantes allí. No tengo esa información. Lo cierto es que es como muy extraño, ¿no?, que una ciudad tan pervertida le suceda eso. Y otros tipos de precedentes existen en el mundo, como la ciudad de Armero en Colombia, por ejemplo. Nosotros en Venezuela sufrimos un deslave también en La Guaira que mató aproximadamente unas 50.000 personas para esa oportunidad. Bueno, una cantidad de precedentes que existen que ponen a la gente a pensar bastante, ¿no?, de que qué podría ser. Y yo recuerdo cuando fue lo de Armero, por ejemplo, cuando el Nevado de Ruiz hizo erupción allá en Colombia, me sorprendió mucho un titular de uno de los periódicos. Ese era el 2001, yo no sé si todavía ese periódico sale, ¿no?, pero para ese momento allá salía. Y el titular del periódico decía, castigo de Dios o designios de la naturaleza. Todavía recuerdo el título, ¿no? Y en el reportaje hablaban de la forma como vivía esa ciudad de Armero, ¿no? Y la ciudad era una ciudad bastante pervertida también, había bastante inmoralidad y vivía en una especie de vida olvidada de Dios. Entonces, el periodista, que no sé si era cristiano o tenía algunas nociones del cristianismo, lo escribió de esa manera, con ese título, ¿no? Castigo de Dios o designios de la naturaleza. Bueno, como quiera que sean las cosas, hermano, lo que sí es bien claro en la palabra de Dios es que Dios desprecia el pecado. Es despreciado por Dios el pecado. Y en esos tiempos ocurrieron esas cosas. Ahora, vamos a estudiar hoy otro periodo de tiempo que está mucho más adelante que Sodoma y Gomorra, que son los tiempos de Jesucristo. Entonces quiere decir que estamos hablando de aproximadamente unos 1000 o 1100 años después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En los tiempos de Cristo también ocurrieron algún estilo de vida que llama la atención. Sin embargo, tengo que empezar diciendo que el problema que se presenta en la Biblia en los tiempos de Jesucristo era más religioso que cualquier otra cosa, ¿no?
porque la descripción, o por lo menos pareciera ser lo más importante que debe relatar la Biblia, porque gira en torno a la vida de la predicación del Señor Jesucristo y el mensaje que Dios quiere dejar a la humanidad bien claro, y parece que se le hace más énfasis a la parte religiosa en los tiempos de Jesús ahí en la Biblia que de otra cosa, aunque se mencionan otros tipos de cosas que vamos también a aclarar hoy. En esos tiempos se hace más énfasis en esa parte, entonces, la parte de la religiosidad de las personas. Entonces, en ese tiempo de Jesús, necesitamos decir que no tenemos un versículo que diga como en los tiempos de Jesucristo, así como dice en la Biblia, como en los tiempos de Noé, o como en los tiempos de Lot, como los días de Noé, como los días de Lot, así será la venida de Cristo. No tenemos un versículo que diga eso. Sin embargo, sí podemos tomar los tiempos de Jesús, el tiempo de los apóstoles e incluso nuestros días, que son los tres áreas que nos hacen falta por tratar. Hoy vamos a tratar los tiempos de Jesús. Los podemos tomar como una referencia de cómo fue andando la sociedad después de haber experimentado la humanidad dos castigos tan reales como el castigo de los tiempos de Noé, destruyendo toda la humanidad, o la destrucción de Sodoma y Gomorra por completo de esa ciudad. Y después de esos comportamientos, ¿cómo se desarrolló la sociedad delante de Dios de ahí en adelante? Entonces vamos a tocar el tiempo de Cristo, cómo iban las cosas en los tiempos de Cristo. Vamos a ver, eso es lo que vamos a estudiar hoy, así que empezamos con el criterio que el Señor tenía de la condición espiritual de los fariseos. ¿Qué pensaba el Señor acerca de los fariseos? Vamos a buscar en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 37 hasta el 46. Y fíjense lo que el Señor Jesucristo piensa de lo que está ocurriendo allí. Dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comience con él. Y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto también nos ofendes a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Bueno, tenemos allí un enfrentamiento. Yo temprano le estaba diciendo a los estudiantes de la clase de bautismo que estábamos viendo que la Biblia es como el espejo, que lo compara Santiago en su carta, lo compara con un espejo, y él nos dice claramente cómo estamos. Entonces yo usaré la expresión de que Dios nos dice a las cosas a nosotros sin pelos en la lengua, claramente, como tienen que decirse. Y el Señor Jesucristo, ante las preguntas y las exigencias de los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley, les decía las cosas claras, tal como las tenían que oír, porque de otra manera seguirían engañados en sus propios pecados y en su propia conducta. Ahora, ¿qué extraemos de aquí, de ese texto? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos diciendo? Pues, en primer lugar, los fariseos de alguna manera mostraron creer que el bienestar espiritual de una persona se basaba en el cumplimiento ritual
de la ley, o en el cumplimiento de la ley ritual, como por ejemplo lavarse las manos. ¿Qué era eso de lavarse las manos en ese tiempo? En ese tiempo un judío bastante devoto creía que debía lavarse las manos porque eso simbolizaba la pureza moral de la persona. Incluso si una persona venía de la plaza tenía que lavarse las manos al llegar a su casa rápidamente, no porque tenía miedo de COVID o nada de esas cosas que ahora nosotros tenemos que hacer, que nos lavamos las manos porque tenemos que matar la bacteria, si la tenemos en la mano, si la traemos en alguna parte, ¿no? Sino porque ellos creían que si habían saludado a una persona que había pecado y la habían tocado solamente por haberla tocado, por haberla saludado, ya estaban contaminados moralmente con el pecado de esa persona. Ustedes se pueden imaginar eso. Entonces ellos llegaban a lavarse las manos para quitarse la impureza moral de la otra persona que se les había pegado el cuerpo. Nada más lejos de lo que el Señor quería que se entendiese acerca de la moral de la vida. No era contaminarse porque yo tocaba a otro, era contaminarse porque mis pecados propiamente dichos me contaminan cuando los hago yo mismo. Ahora bien, eso era para ellos una cuestión que debía hacerse, porque ellos creían que el cumplimiento ritual de la ley garantizaba la pureza moral de una persona. Estaban muy equivocados. El Señor tuvo que enfrentarse a ese problema, a ese tipo de tendencia, a ese tipo de pensamiento que tenían los hombres de ese momento. Por supuesto, el Señor no aceptó ese tipo de interpretación porque llevaba a una persona a una conducta mucho más mala que la que podía tener, porque no estaba considerando sus propios pecados, sino que estaba considerando la contaminación externa que podía recibir porque tocaba a otro o porque otro lo tocaba a él. Eso estaba muy lejos de la realidad de lo que significa el pecado en una persona. Ahora bien, el Señor Jesucristo no aceptó eso. El Señor Jesucristo le respondió rotundamente a eso, y allí en los versículos 39 al 44 se ve claramente, desde el capítulo 11. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Ves? Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Ahí está lo que el Señor sencillamente tenía que decirle con respecto a eso que ellos pensaban. Sencillamente lavaban las manos, limpiaban, era como lavar un vaso. Yo no sé si ustedes han visto, supónganse que usted ha tomado chicha en un vaso. Loida acostumbra que cuando es una sustancia de esas que cuando se seca se queda pegada, entonces ella lo llena de agua para que lo deje un rato allí para que se ablande y después lava el utensilio que se haya utilizado con eso. Pues supónganse que ustedes tomaron chicha y lo dejaron allí afuera, y se secó esa chicha ahí, y ustedes se ponen a lavar ese vaso así rapidito, y usted lo lava por fuera y lo pone allá como si estuviera limpio. ¿Qué es lo que va a suceder? Por supuesto que no va a quedar bien limpio, porque está pegado ahí todo el sucio, porque se secó ahí. Y usted, si quiere tomar agua ahí, pues va a tomar agua en un vaso sucio, otra vez. Esto es lo que pretendían estos escribas y fariseos. Se lavaban las manos para pretender que moralmente sus corazones ya estaban limpios por eso. Y no es así. No es así. Bueno, muy lejos de la realidad espiritual que Dios quería que entendieran. Estaban completamente equivocados. El Señor les refirió que fallaban al lavar solamente las manos, pero que sus corazones seguían cargados de mal. Y él usó las palabras rapacidad y maldad. Eso es bastante fuerte, porque el Señor le gusta decir las cosas para que la gente entienda de una sola vez y ya está. Para que ya están con rodeo y hablarle bonito a la gente y todo lo demás, ¿no? Él le hablaba y entendían de una vez, porque de hecho el intérprete de la ley prueba que eso es así, porque dice: Señor, cuando tú hablas así nos ofendes a nosotros también.
Más vale que no, porque también a él le dijo sus cosas, ¿no? Y los intérpretes de la ley también llevaron su parte, porque también estaban equivocados en su forma de llevar la ley, porque cargaban a las personas haciendo que cumplieran un montón de leyes y ellos no querían tocar eso ni con un dedo, no querían hacer nada. Entonces también llevaron su parte. Ellos no creyeron en el Señor y tampoco permitían que otros creyeran. Cargaban a las personas para que sus obras no los llevasen a Dios. En otras palabras, hermanos, admirablemente equivocados estaban esas personas. Todo fue una apariencia externa y sus corazones estaban lejos de Dios. Es lo que desde el principio se dice, incluso del pueblo de Israel se decía eso. El pueblo de Israel siempre fue acusado por el Señor porque de labios lo honraban, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, allí tenemos eso. Por otro lado, hermano, estas tendencias de los escribas y los fariseos fueron seguidas por una cantidad enorme de personas de ese tiempo, porque incluso llegaron a ser tan influenciados por los escribas y fariseos que llegaron a colaborar activamente para matar al más grande de los profetas que había venido a la tierra, al Señor Jesucristo. Colaboraron con eso. Allí en la palabra de Dios vamos a retroceder un poquito allí y vamos a buscar Mateo, en Mateo capítulo 26, versículo 59, Mateo 26, y nos ubicamos en el versículo 59 al 61, 59 al 61, miren lo que dice allí. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y luego vamos a buscar en el capítulo 27, en los versículos 18 al 20. Capítulo 27, 18 al 20. Porque sabía que por envidia, este es el caso cuando Pilato ya está frente a Jesús, ¿no? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué hicieron? Persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Tenían mucha influencia sobre la sociedad de ese tiempo y persuadieron a la multitud de que se les entregara un criminal en lugar de Jesús, que la misma mujer de Pilato lo había llamado justo. ¿Ves? Para que una persona del Imperio Romano estuviera con esas cosas, tiene que haberle pasado algo bastante feo. Entonces, tuvo que haber tenido una pesadilla de esas que nadie más ha tenido, ¿no? Dice que había padecido en sueño esa noche mucho, o sea, una pesadilla que increíblemente fea. Bueno, esto estaba ocurriendo allí. Estos hombres persuadieron a la multitud para matar al más grande de los profetas que Dios había enviado a la tierra. Así iban las cosas en la sociedad. Aunque no tengamos un versículo que nos diga como en los tiempos del Señor, así iban las cosas en la sociedad humana para ese tiempo. Sin embargo, ellos, además de eso, procuraron la manera de aparentar la legitimidad del juicio. Y por eso es que se buscan testigos falsos, porque ellos sabían que en la ley no podían acusar de muerte a nadie si no tenían el testimonio de 2 o de 3 testigos. ¿Recuerdan eso en la ley de Moisés? La ley de Moisés decía eso, y eran como muy respetuosos de la ley, estaban aparentando ser respetuosos de la ley. Entonces buscaron testigos falsos
Pero la Biblia ya los dice, les dice testigos falsos. Ellos seguramente no lo dijeron así, pero el Señor sabía que era así y así quedó plasmado en la palabra de Dios. Así que ellos trataron de aparentar la legitimidad del juicio y buscar testigos que atestiguaran contra el Señor alguna cosa para poderlo llevar a la muerte. Y así poder salir libres de culpa, vamos a decirlo así. Ellos pensaban que podían salir libres de culpa de ese juicio porque habían testigos que lo estaban diciendo. ¿Ves? Hermanos queridos, así iba la sociedad después, incluso de 1000 años, del precedente histórico de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y después de casi 3000 años, casi 2000 años del precedente de la historia de la destrucción de toda la humanidad por el diluvio. Ahora bien, eso no era lo único que había en ese tiempo. También habían criminales, y no habían más presos porque la mayoría los mataban. El Imperio Romano no estaba con ese cuento de estar sosteniendo presos ahí en la cárcel y dándoles comida un poco de tiempo. Ellos los tenían un poco de tiempo allí y después los crucificaban y los mataban. La crucifixión era la pena de muerte de ese tiempo. El Señor Jesucristo, por supuesto, no fue el único que murió en una cruz, pero fue el único que murió en la cruz siendo justo y que murió por los pecados de la humanidad. Los demás eran culpables, todos, porque todo ser humano es culpable de algo y es pecador. Ahora bien, también entonces seguían habiendo criminales. Por ejemplo, el caso de Barrabás es uno de ellos y es uno de los más conocidos de ese tiempo porque fue emblemático, porque fue soltado en lugar del Señor Jesucristo, pero la Biblia dice que este era uno de los hombres más malos de la sociedad. La Biblia por lo menos nombra 3 crímenes o 3 delitos que él cometió. Vamos a buscar en Lucas capítulo 23, versículo 25. Lucas 23, 25. Allí, en ese capítulo, ese versículo nos habla un poquito acerca de cómo era Barrabás. Vamos a ver si no estamos equivocados en la cita, 23, 25. Dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. El 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Ahí tenemos 2 delitos que él tenía, a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de él. Ya tenemos 2 delitos allí en esa cita, sedición y homicidio. Sedición es alborotar al pueblo y probablemente en esa sedición, porque sedición es alborotar al pueblo para que haga un tipo de protesta. Y no dice a quién mató Barrabás, pero algunos historiadores coinciden en que Barrabás a quien mató fue un soldado romano. Entonces, por supuesto que Roma no iba a dejar pasar por alto ese crimen de un soldado romano y estaba preso por eso. Y luego tenemos una cita en Juan, capítulo 18, versículo 40, Juan 18, 40, que nombra el otro delito que tenía Barrabás. El 40 dice, a ver si no estoy equivocado, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, también era ladrón, tenía unos delitos bastante graves. Entonces, por supuesto, estaba preso, no tenía por qué ser soltado, pero la gente pidió a Barrabás para que se cumpliese la escritura que dice, el justo por lo injusto para llevarnos a Dios. Bueno, estas cosas ocurrieron allí, en toda esa, vamos a decir, esa sociedad. Así iban las cosas que estaban ocurriendo en la sociedad humana para ese tiempo, y estamos hablando solamente de una parte de la sociedad humana, la que estaba allí en Jerusalén, y parte de lo que es el Imperio Romano, porque estaba el Imperio Romano en ese tiempo subyugando a Israel en esos tiempos. Entonces, tenemos la conducta humana para ese tiempo, tanto los romanos como los del pueblo de Israel estaban teniendo una tendencia que iba completamente al mal.
También había otros tipos de pecados, como los pecados morales. También tenemos adulterios y prostitución. En ese tiempo también hubo, así iba la sociedad también, dentro de ese tipo de estilo de vida. Y dejé esta parte para el final porque es allí donde se ve una de las cosas que quiero resaltar. Por ejemplo, cuando el Señor habló con la mujer samaritana, que era una mujer adúltera, propiamente dicho, porque en la historia que conocemos, allá en Juan capítulo 4, los versículos, bueno, todo el capítulo, lo que pasa es que es una historia bastante larga, pero en los versículos 14 en adelante, en la conversación que el Señor tuvo con esta mujer, hubo un momento en que el Señor le dijo, anda y busca a tu marido. Y ella le contestó, no, yo no tengo marido. Y entonces el Señor, sabiendo todas las cosas, le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que iba por el 6.º hombre en su vida. Y el 6.º hombre en su vida era un hombre casado, porque no era su marido, era de otro. ¿Me comprenden cómo es? Era una mujer que estaba compartiendo adulterio con ese hombre con el que estaba viviendo. Ahora bien, así iban las cosas en ese tiempo. Pero ¿qué sucedió, hermano? Interesante con esta mujer. Esta mujer ocurrió que en la conversación el Señor al final le dijo que se fuera, ¿no? Y ella dice que se fue, pero le fue a contar a las personas que estaban en su comunidad. ¿Y qué le dijo ella a esas personas? Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. En otras palabras, hermano, esta mujer reconoció el poder del Señor, reconoció las palabras del Señor, reconoció que el que estaba hablando con él sí era el Mesías, como le había dicho, porque el Señor le dijo, el que habla contigo, ese es el que vendrá, porque ella le dijo, algún día vendrá el Mesías y nos enseñará todas las cosas, y el Señor le dice, yo mismo soy. Y esta mujer lo reconoce como el Mesías, cuando dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y dice que la comunidad salió hasta donde estaba el Señor Jesucristo, y dice que muchos creyeron en Él. En otras palabras, hermano, aun cuando en la sociedad humana la tendencia iba hacia el pecado, había todavía sensibilidad para creer en el Señor Jesús. Lo mismo ocurrió con la mujer adúltera. ¿Recuerdan el caso de la mujer adúltera que dice que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y se la tiraron al Señor Jesucristo allá y todo el mundo estaba ahí detrás del Señor Jesucristo con piedras en las manos y le dijeron al Señor, bueno Señor, esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Aquí estamos listos. El Señor los miró, se inclinó, comenzó a escribir en el suelo. No sabemos qué escribió. Algunos especulan qué fue lo que escribió, pero no vamos a especular aquí nosotros. Él estaba allí, levantó la mirada, los miró a todos, ahí con las piedras ya listos. Algunos seguramente estaban así con la pierna, una delante de la otra, listos para tirar la piedra. Y el Señor no les impidió cumplir con la ley. Pero si iban a cumplir la ley, tenían que cumplirla con todos los actores del pecado. Y le dijo, bueno, perfecto, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Vamos a ver a quién hay que tirarle piedra, pues. Acusados por sus conciencias, desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron soltando las piedras y todos se fueron. Y ahí se cumple lo que siempre la palabra de Dios nos va a decir, que no hay justo ni siquiera uno. Era probable, como esta mujer era una prostituta, que uno de esos hombres que tenía piedra ahí ya se había acostado con ella también.
Yo voy a especular aquí, les voy a dejar la espinita por ahí. Ahí les dejo esa espina. Porque no trajeron al hombre que estaba con ella, porque si la consiguieron en el acto de adulterio, de fornicación, de adulterio, ¿dónde está el otro? ¿O estaba sola ahí? ¿Qué estaba haciendo? Hermanos queridos, el Señor, ¿qué le dijo a ella? Bueno, nadie te condenó. Cuando levantó la vista otra vez no vio a nadie y nadie te condenó. ¿Dónde están los que te condenaban? No, Señor, nadie. Entonces yo tampoco te condeno, pero haz una cosa, vete y no peques más, no vuelvas a hacerlo. Yo creo que del modo como la Escritura plantea las cosas aquí, entendemos que esta mujer tuvo que haber dejado ese tipo de vida porque sí, por mandato del Señor. Esta mujer tuvo que haberse arrepentido. Y el hecho de que el Señor hubiese dicho a esta mujer, yo tampoco te condeno, quiere decir que hubo perdón del Señor para esta mujer. El Señor tuvo que haber visto algo en el corazón de esta mujer. Esta mujer tuvo que haber estado ahí, no, yo no me meto más en esto ni loca. Por lo menos eso debía haber dicho. Ahora bien, hermano, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que aunque la sociedad iba por ese camino, donde todavía el pecado era creciente, la religiosidad estaba en aumento y no la fe, y los crímenes estaban en aumento, la inmoralidad estaba en aumento, había sensibilidad para arrepentirse todavía. Así que no era el tiempo de destruir al mundo, era el tiempo de morir por los pecados del mundo. Y eso vino a hacer el Señor a la tierra, a morir por nuestros pecados. Entonces, mis queridos hermanos, estamos en un tiempo, vamos a estudiar en el próximo encuentro, en los tiempos de los apóstoles, que no está muy lejos del tiempo de Cristo, pero que sí abarca un periodo de aproximadamente unos 80 años después de la partida del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar esa parte, qué pensaban los apóstoles de lo que tenía que hacer la gente y qué tipo de cosas había. Y luego vamos a estudiar nuestros días, cómo vamos hoy en comparación a todo eso que estaba ocurriendo. ¿Será que todavía queda sensibilidad para creer en Jesucristo como Salvador? ¿O tenemos el acercamiento de la rebeldía absoluta del mundo cuando el Señor tenga que determinar destruir la tierra otra vez y esta vez con fuego? Más adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay que determinar si todavía hay sensibilidad para creer. Porque cuando esa sensibilidad se termine, que ya no haya quien quiera creer en el mundo, es el tiempo del fin, cuando el Señor se lleve a su iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, todas las épocas históricas nos han dejado una forma de ver la historia y cómo van los avances en esa historia, los avances del pecado y los avances de la santidad, los avances en las personas en cuanto a la búsqueda de Dios. Todo eso lo hemos estado viendo en estos periodos históricos. Y aquí van las cosas así. Hay sensibilidad todavía en el tiempo de Jesús. Bueno, no podemos pensar que Dios se haya equivocado en el tiempo. Él sabía cuál era el momento preciso para morir por la humanidad. Y ese era el tiempo para morir por la humanidad. Por eso todavía existe el mensaje. Mientras la iglesia esté aquí, existe el mensaje que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los cuide.